Buenos días a todos. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este webinar donde pues, vamos a hablar del análisis SEO del sector asegurador que hemos hecho desde GoodRevels. Os voy a contar muy brevemente sobre nosotros, recordaros quiénes somos en caso de que seáis nuevos y os hayáis unido a este webinar por primera vez. Os voy a hablar también de la metodología, cómo hemos hecho el estudio y cómo hemos llegado a este punto. ¿De dónde partimos, no? ¿Cuál es el sector asegurador? ¿Qué es lo que implica para este sector y para las marcas analizadas este SEO Competitor Index que hemos producido? Y compartiré con vosotros las conclusiones que hemos sacado a raíz de hacer este ejercicio, así como algunas de las recomendaciones que son extrapolables a cualquier sector a efectos de cómo hacer que nuestro SEO sea eficaz. GoodRevels, ¿quiénes somos? Somos una agencia 360 con servicios globales. Somos más de 140 profesionales multidisciplinares y ya estamos superando los 15 millones de facturación en el 2024. Conocemos el sector asegurador muy bien. Tenemos el placer de trabajar con Caser Seguros, también trabajamos con DKV o Mutualidad. Y Estudio 34, que es digamos, la agencia o subagencia dentro del ecosistema GoodRevels que se ha centrado en la parte del SEO. Llevamos más de 25 años trabajando de la mano de equipos de marketing y de comunicación, creando estas experiencias digitales, ¿no?, que conectan con sus clientes. Las preguntas que nos hacemos con este estudio es por qué el SEO supone una oportunidad, ¿no?, en este sector, y el SEO Competitor Index pues, nos permite hacer una comparativa, ¿no?, entre dichas aseguradoras. En este caso hemos seleccionado unas de ellas. Obviamente, si creéis que vuestra aseguradora debería estar en este estudio o os gustaría veros reflejados o reflejadas, por favor, escribirnos por LinkedIn. ¿Cuál es la metodología? Pues ante todo, lo que hemos querido hacer es construyendo este índice que fuera extrapolable. Nos centramos en una serie de variantes o variables y les damos diferentes pesos. Es muy importante que nos centremos en que la metodología y lo que es el estudio como tal está muy orientado a lo que es el canal de SEO. Por lo cual, le damos unas calificaciones individuales a cada competidor y un ranking en base a 5 rankings particulares por área del estudio. Al final es un índice que es 100% cuantitativo, por tanto es extrapolable a cualquier sector, que nos va a poder permitir hacer esa relación o poder hacer esa comparativa entre diferentes competidores. ¿Qué factores hemos estudiado para poder realizar el análisis? Nos hemos centrado en una parte que tiene un 20% de peso, que es web performance y usabilidad. En este sentido, una de las grandes métricas que medimos sobre todo es todo lo que es Web Core Vitals y carga de velocidad. Velocidad de carga, perdón. En otro caso, le damos un 12% a la autoridad, ¿vale? Un indicador que normalmente se determina según o en función de qué herramientas de SEO utilicemos, pero al final es una métrica de un tercero, ¿vale?, como puede ser Domain Authority. En el caso de la popularidad, lo que hacemos es, de la misma manera que Google algorítmicamente lleva a cabo parte de su síntesis y de su ranqueo de diferentes páginas web, utilizamos enlaces externos, ¿vale? El volumen de los enlaces externos que contribuyen hacia nuestro posicionamiento SEO, pues así es como medimos parte de la popularidad. Por supuesto, medimos tráfico orgánico. Esta partida, obviamente, tiene truco porque estamos comparando manzanas con manzanas, por lo cual utilizamos herramientas a terceros como pueden ser un Sistrix o un SEMrush o un Ahrefs para poder sacar lo que es el tráfico orgánico hipotético de las marcas que estamos comparando. Y no utilizamos Analytics porque, como no tenemos acceso a todas, pues no estaríamos comparando por igual. Por supuesto, miramos también la visibilidad de los buscadores. Es decir,
el índice de palabras clave o bloques de palabras clave para las cuales una web tiene o no posicionamiento y cómo se contrasta cuando comparamos con los otros players. ¿De dónde partimos? Pues obviamente lo que es el sector asegurador está en plena transformación. Estamos hablando de cifras al alza y, y las primas totales ya incrementaron en más de un 18%. Por lo cual el SEO se puede o se está convirtiendo en un aliado estratégico para este sector. Es una manera de captar clientes que al final están en ciertas fases de su funnel, sobre todo la búsqueda, históricamente, aparte de ser un canal de descubrimiento, es también un canal muy, muy potente a la hora de la conversión. Por lo que hay una oportunidad muy buena para poder posicionarnos en esos espacios y poder captar a nuestros clientes ideales. ¿Por qué hay que desarrollar una estrategia de SEO? Bueno, muchos de vosotros seguro que ya sois conscientes del por qué, pero creo que es interesante hacer una breve pausa para recalcar a aquellos que a lo mejor venimos de otros equipos dentro de lo que es el marketing digital, para recordar el por qué es un pilar esencial dentro de cualquier estrategia y cómo puede actuar no como un canal aislado, sino como un catalizador o un potenciador, digamos, de comportamientos. Ante todo, que ayuda a conocer las necesidades del público objetivo. Es decir, es bidireccional. Nos ayuda desde el área de marketing a entender a través de volúmenes de búsqueda o de búsquedas sugeridas qué es lo que realmente parece interesarle o parece preocuparle a nuestro cliente objetivo. Asimismo, también nos permite a nosotros, ¿no?, de acompañarle durante ese journey, ¿no?, durante esa fase desde investigación a conversión, creando esos contenidos de una manera relevante, atendiendo las preocupaciones y las cuestiones que busca el usuario desde el punto de vista de la marca. El hecho de tener buen posicionamiento, aun siendo una marca muy reconocida, porque puede ser una marca que invierte mucho en lo que es notoriedad o televisión, por decir algo, pero no tiene necesariamente buen posicionamiento orgánico, puede ser que pierda un poco de credibilidad o, peor todavía, que entre un tercero intentando capitalizar o posicionar para la marca en cuestión, ¿no? Esto lo vemos muy a menudo cuando hablamos de lo que son los comparadores o los agregadores, ¿no? Em, que nos pueden estar revendiendo el producto y que puede ser que se estén posicionando para búsquedas de marca más servicio, ¿no? Pues marca más seguro de coches. Entonces es importante mejorar ese posicionamiento para dar confianza a la hora del usuario. Y por último, se trata de optimizar el impacto de cada acción, ¿no? Es decir, que si el SEO se integra dentro de un discurso de marca, pues al final lo que hacemos es, podemos crear en situaciones muy concretas incrementalidad. Digamos, la variante más obvia sería, por ejemplo, todo lo que hagamos de paid, ¿no?, dentro de buscadores. Al final, si también tenemos buen posicionamiento para todos esos términos de búsqueda que estamos cubriendo con nuestra publicidad de pago, que normalmente el racional sería no voy a invertir en pago porque tengo buen posicionamiento orgánico, es posible que estemos perdiendo un grado de incrementalidad de clics y también de conversiones. Entonces hay que intentar encontrar ese equilibrio y esa balanza para dominar lo que es el SERP, lo que es la página de Google, combinando esfuerzos. A efectos de lo que es el sector asegurador ya fuera del contexto del SEO, pues es importante destacar que hay tres grandes aseguradoras que se llevan más del 30% del pastel, ¿no? En este caso estamos hablando de un Vida Caixa, un Mafre, una mutua madrileña, y que el sector
es casi, bueno, supera el 5% del PIB español, lo cual significa que es un sector increíblemente competitivo, pero también es un sector que aporta mucho a la economía. ¿Cuál es la oportunidad para el negocio? Es decir, ¿por qué estamos hablando del Competitor Bench Index? ¿Por qué estamos hablando de SEO? Pues principalmente porque haciendo un análisis generalista de las diferentes marcas que hemos comparado, lo que vemos es que búsqueda, es decir, lo que es orgánico, es el segundo canal que más contribuye después de directo. Por lo cual, damos a entender de que dentro de este 29% de todas las visitas hay una partida que vamos a estar luchando por tener, digamos, ese porcentaje de ese tráfico, ¿no? Como marca. Lo que también destaca dentro de este estudio, que no nos sorprende, obviamente, es que el volumen de búsquedas de las marcas como tal, como puede ser una Mutua Madrileña, un Mafre, una Allianz, una AXA, tienden a ser muy superiores a las búsquedas genéricas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que estamos hablando de una variante que tiene muchas búsquedas mensuales. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues sencillamente porque las marcas obviamente han trabajado, han invertido en generar ese reconocimiento de marca que al final contribuye a generar lo que nosotros llamamos el share of search, que es un porcentaje de las búsquedas, en este caso, que se predominan o se dominan por la misma utilización del nombre de la marca. En paralelo, los términos de no marca más buscados de forma mensual tienden a ir muy ligados, o el principal sería seguros de coche, es el que predomina. Luego seguido de lo que es la terminología ya seguro. Y a partir de ahí vamos viendo, digamos, variantes, tanto de coche como puede ser de salud, de hogar, y vemos cómo hay una bajada en el volumen de búsqueda. Haciendo un poco más de hincapié a esa premisa inicial de hay que combinar canales, también tenemos que entender lo que es la competitividad, y una manera de ver cuán competitivo es un nicho es viendo los costes por clic. Lo que detectamos es que hablamos de una media de casi 3,5 € de coste por clic cuando hablamos de seguros de coche, seguros de salud. Obviamente, esto es una media y no dudo que pueda ser más caro o más alto en función del día o en función del producto o servicio que estamos intentando posicionar o intentamos vender. Además de que hay que entender de que un clic no necesariamente se traduce en una venta o en un lead, por lo cual al final tenemos que entender cuál es la media de clics necesarios hasta que se convierta, y eso tiene un coste muy elevado. En la contra, lo que vemos es que las marcas, al final, habiendo creado notoriedad de marca, han sabido, digamos, rentabilizar o reducir su dependencia en búsquedas más generalistas para así capitalizarlas desde la vista de marca. Esto me recuerda a The Long and Short of It, que habla de cómo lo que es el SEM, al final, puede ser una táctica, o todo lo que es performance son tácticas cortoplacistas que nos ayudan a convertir muy bien, que nos ayudan a convertir en corto plazo, pero la importancia de crear una marca en paralelo para que el combinado de ambos nos dé un retorno de inversión a largo plazo. Ahí es donde podemos trabajar diferentes iniciativas de marca, que luego podemos comentar. Al final, el SEO, en este caso, en este sector, es una manera de seguir creciendo y de poder consolidarse en el mercado. Es una inversión que nos va a permitir hacer esas dos cosas. En el caso del SEO Competitor Index, que es el objetivo de por qué estamos aquí, os quería dar brevemente la radiografía del sector y a partir de ahí hacemos el análisis. A modo de lo que son volumen de primas, cuando tenemos en cuenta todos los tipos de seguros, ¿vale? Esto viene en una fuente de un tercero, Seguros News, Vida Caixa lidera, seguido de Mafre, Mutua, Zurich, Grupo AXA y Allianz, que están muy, muy cerca uno del otro. Cuando quitamos lo que son la categoría no vida,
lidera Mutua Madrileña, seguido de Mapfre, muy cerca, seguido de Mapfre. Luego Allianz, Grupo AXA, Generali y luego Sanitas. Cuando ya hacemos el análisis principal, no tanto de negocio ni de primas, y entramos en el detalle de lo que es el estudio, el ranking cómo se nos ha quedado el ranking es el siguiente. Mapfre lidera porque en términos generales prácticamente cumplimenta o rinde muy bien en todas las áreas analizadas, ¿vale? Luego entraremos en el detalle de cada uno y qué es lo que destaca cada uno. Mutua Madrileña le sigue de cerca, pero de alguna manera donde pierde terreno es sobre todo en la parte de visibilidad. En el caso de Allianz, un merecido tercero, que tiene buena autoridad, pero de nuevo le falta volumen en casi todos los apartados, seguido de Segurcaixa, luego de AXA y por último Zurich. Visto de otra manera, si vemos lo que es el SEO y el volumen de negocio, ¿no? Lo que vemos es, digamos, esta gráfica con este posicionamiento donde Zurich queda más atrás. Al final esto hay que verlo como una oportunidad. Si fuéramos del equipo de Zurich, realmente tenemos mucho espacio para poder mejorar. Tenemos ahí un grupito que es AXA, Segur, Caixa y Allianz que están en ese bloque central y luego ya los que despuntan un poquito más, que es Mutua y Mapfre, como venía enseñando. Este análisis lo hicimos en el 2020 y haciendo una comparativa de los rankings, lo que es destacable realmente es el cambio de posiciones entre Allianz, Segurcaixa y AXA, donde AXA ha mejorado Allianz ha mejorado desde el 2020 y AXA realmente ha bajado posiciones debido a las mejoras tanto de Segurcaixa como de Allianz. Visto de otra manera, lo que hemos visto es sobre todo la Caixa realmente baja digamos al mismo nivel que AXA y Allianz, a nivel ya no solo de primas, pero más centrado a nivel de este Competitor Bench Index. Y cuando entramos en el detalle, aquí podemos visualizar los diferentes apartados que tenían diferentes contribuciones y peso. Vemos Mapfre, ¿no? Pues Mapfre es verdad que es el líder y es el que gana en todos los aspectos, pero tiene un apartado de mejora que es el Web Performance, que es todo lo que es carga de velocidad. En el caso de Mutua Madrileña, es un segundo que evidentemente le sigue muy de cerca a Mapfre. Es verdad que también sufre de algo parecido, que es el tema del web performance, no en el mismo grado, pero una cosa que hace muy bien Mutua es reconocimiento de marca. ¿Vale? Es una marca muy, muy reconocida a nivel de volumen de búsqueda. Ya lo habíamos visto en una diapo anterior. En el caso de Allianz, son maravillosos en lo que es la parte de web performance y lo hacen bastante bien también en el apartado de autoridad. Les queda, digamos, crecer en lo que es la parte de visibilidad y eso al final va a influir en lo que es el tráfico. En el caso de Segurcaixa, tiene muy buena visibilidad y tiene buen tráfico. Le falta trabajar lo que es la popularidad, lo que son los enlaces, que de la misma manera va a influir también en la autoridad. ¿Vale? No se trata solo de volumen de enlaces, también se trata de la calidad de los enlaces. Y en el caso de AXA, es el más completo en el sentido de que como más proporcionado, pero es verdad que le queda mejorar esa visibilidad que al mismo tiempo va a impactar en su tráfico. Al final, en cuanto más palabras clave tengas visibles y mejor posicionadas, por defecto más tráfico vas a tener, ¿vale? O sea, hay una consecuencia, ¿no? Cómo se hilan y cómo se atan los diferentes bloques. Y Zurich realmente, dentro de que tiene una popularidad bastante buena y
y el web performance no es de los peores comparados con algunos de sus otros competidores, es verdad que es el que tiene mayor margen de mejora. Por tanto, a modo de conclusiones, ¿qué hemos destacado o que hemos podido ver? Bueno, obviamente que en gran medida todas las grandes aseguradoras pueden mejorar su posicionamiento, ¿vale? Y pueden mejorarlo trabajando diferentes aspectos de su estrategia de SEO. Va a haber los MAFREs que al final tienen puntos como muy aislados, que ahora mismo son líderes, o tienes una mutua que tiene muchísimo reconocimiento de marca y realmente es algo que también podría capitalizar, o luego tienes un Zurich que tiene muy buena popularidad, pero que tiene mucha más margen de mejora a nivel de ecosistema web, de contenido, de visibilidad, etcétera. En el caso de Mutua, lo que venía diciendo, que es, como marca, están en top of mind. Aunque Mafre lidere, hay que entender que como marca reconocible, Mutua ha hecho un trabajo excepcional. Todos seguro que somos conscientes de las diferentes campañas que han llevado a cabo. Eso al final tiene un coste, pero también tiene una repercusión más allá de lo que puedas conseguir dentro de tu día a día, ¿no? En el caso del SEO, pues vemos que hay una relación. La relación es que al final hay un gran peso en las búsquedas de marca, que ya no es solo lo que es la marca generalista, es que a veces confundimos que estamos hablando de alguien que solo busca Mafre, no, es que es Mafre o Mutua o Zurich o AXA o Allianz más un posible seguro. Y es esa asociación entre marca y servicio o marca y producto, ¿no? Y todas esas búsquedas al final contribuyen a lo que es la marca. En cuantas más búsquedas de marca tengamos junto con las genéricas, ¿vale? Tenemos más branded, digamos, share of search. Luego hay otro componente que es el share of search, que es de las búsquedas genéricas, comparativamente contra todos mis otros players, qué porcentaje domino yo sobre esas búsquedas. Y evidentemente esas búsquedas, por regla general, en servicios o bueno, productos como de la tipología, como es el sector asegurador, hay que entender que no tienden a variar tanto, es decir, no salen nuevos productos constantemente. Por lo cual, es importante ver realmente cuáles son nuestros fuertes como empresa e intentar dominar ya no solo las genéricas, sino luego todo lo que, digamos, toda esa galaxia o universo de términos que van alrededor de esos productos o esos servicios, ¿no? Que al final son preguntas o puntos de fricción que a lo mejor un cliente pueda tener, ¿no? Como, pues, ¿cuál es la franquicia que tengo que pagar si tengo esta edad para mi seguro de coche, ¿no? O ¿qué incluye mi seguro de hogar a la hora de, pues, no sé, segundas propiedades o propiedades vacacionales. En el caso de otra gran conclusión es el performance, ¿no? El web performance al final es algo complejo, es técnico, pero es muy importante sobre todo porque tiene un impacto directo en nuestro posicionamiento. Es una de las variantes que Google impone como crítica a la hora de valorar o evaluar cómo de bien de posicionado debería estar nuestra web. Y luego, algo que evidentemente todas estas marcas mencionadas hoy ya son conscientes, es que es un segmento, es un sector que que es muy competido. Los costes por clic demuestran que es el caso. Evidentemente, si somos capaces de trabajar los tres bloques anteriores, al final, dentro de esa competitividad, lo que podemos hacer es reducir nuestro coste por clic. ¿Por qué? Somos más eficientes a la hora de cargar nuestra web, porque somos más eficientes a la hora de posicionar para otras búsquedas que el cliente a lo mejor está en fase de descubrimiento y los puedo impactar con retargeting en vez de impactarlos con una búsqueda generalista, o porque me han buscado por una variante de búsqueda de marca más servicio y por tanto tiene un coste muy inferior a que si tengo que buscar por contratar seguro hogar. Dicho esto, también hay otras consecuencias que sucede en este nicho y en muchos otros, que es la canibalización de los servicios. Es decir, que hay muchos clientes que son B2C o que son B2B
que pueden estar interesados por los mismos servicios y es difícil optimizar los contenidos o de separarlos porque las búsquedas al final intrínsecamente son las mismas. ¿Vale? No es lo mismo seguro de coche para una flota que seguro de coche para un particular, ¿no? Y el individuo como tal a lo mejor no va a diferenciar, el B2B sí que posiblemente va a diferenciar un poquito y va a perfilar mejor, pero lo que tiende a suceder es que esas son búsquedas que tienen muy poco volumen de búsqueda. O sea, en el B2B lo que tendemos a ver es que tiene muy poco volumen de búsqueda, pero alta conversión. Y queda de alguna manera camuflado dentro de lo que es el B2C. Entonces, también tenemos que entender qué es lo que realmente estamos intentando posicionar y no liarnos o no enzarzarnos en que queremos tener todos los términos de búsqueda más generalistas que en realidad son B2C. Al final, la visibilidad va a impulsar ese SEO, es decir, en cuantos más contenidos tengamos optimizados y visibles, pues estos nos van a ayudar a mejorar el posicionamiento si estos contenidos son de relevancia y por tanto nos va a referir tráfico. Y la experiencia de usuario va atado a lo que es el web performance, ¿vale? Es bidireccional, es decir, para tener una mejor experiencia de usuario también tenemos que hacer que la web ya no solo sea responsive, sino que además cargue de forma eficiente. Cometemos el error muy a menudo de que los comportamientos tanto de desktop como de móvil han de ser iguales y no son iguales porque la manera en la que consumimos el contenido no es igual. Entonces, en este sentido, es importante también tener en cuenta esa experiencia del usuario y modificar o trabajar en un modelo donde no necesariamente se visualizan exactamente los mismos contenidos y sobre todo que carguen de una manera óptima, sino que favorezcamos a este, este punto, ¿no? A favor de la experiencia del usuario como tal. Y luego, por último, lo que son los enlaces de calidad. Es decir, todo lo que es el link building es fundamental y es crítico. Hay maneras en las que muchas de estas marcas generan enlaces de forma orgánica, precisamente porque hacen campañas de top of mind. Pero también hay otras maneras en las que se pueden trabajar haciendo contenidos, ¿no? Lo que denominamos nosotros como content marketing o un link building más tradicional para poder posicionar mejor. ¿Qué otras cosas podemos hacer a efectos de SEO? Pues lo que vengo diciendo, apostar por las búsquedas de no marca. Creo que pensar que hemos hecho un estudio de palabras clave y que hace X años y que con eso ya sabemos cómo funciona nuestro sector es un error, porque al final nuestras audiencias van cambiando generacionalmente, los hábitos de búsqueda también cambian generacionalmente. Incluso a medida que vamos bajando en el rango etario, se complica más porque empiezan a haber otros check-ins o empiezan a haber otras plataformas de por medio donde empieza esa búsqueda. Entonces es importante ir viendo cómo esas búsquedas van variando y cómo podemos abordar ese long tail. Volviendo a la experiencia del usuario, de la misma manera que hablo de los rangos etarios, no es lo mismo alguien más joven hoy día que quiere contratar un seguro para su coche que un particular, a lo mejor como pueda ser yo, que llevo teniendo seguros de coches ya unos cuantos años y que estoy a lo mejor buscando una comparativa o una mejora de precio o una mejora de servicio, ¿no? Es importante también ir adaptando esa experiencia de usuario, esos contenidos, esa velocidad de carga, ¿vale? En función también de quiénes son nuestros buyer personas. A partir del punto 1 y el punto 2 es que creemos ese contenido. Nuestro CEO habla mucho ahora, sobre todo con la IA, de que se genera mucho slop, ¿no? Es contenido de baja calidad. Esto es un problema que ha sucedido en Internet desde años atrás, simplemente que ahora se ha acelerado con la incorporación de la IA, pero eso no quita que no seamos capaces de, tanto en un contexto como en otro, es decir, con el uso o sin el uso de la IA, seamos capaces de generar información original y relevante y que pueda posicionar. Además, hay otro componente que es la estacionalidad, que es decir, hay temáticas
que son de especial interés en función de, el mes del año. Yo, por ejemplo, hago mucho enduro y sé que, por ejemplo, ¿sabes? La época de enduro empieza cuando empiezan las lluvias, empieza un poco el frío, porque es cuando sale a cuenta salir, igual que con los circuitos de motocross. Y ahí es cuando tiende a haber más demanda también de este tipo de seguros, ¿no? Para poder cubrirte en caso de accidente. Cubrir más búsquedas creando sinergias entre el SEO y lo que es el SEM, ¿no? Toda la parte de pago. Es decir, donde no tenga posicionamiento orgánico, destacar a ver qué es lo que al día de hoy me está trayendo mucho tráfico y me está convirtiendo bien, incluso tráfico, a lo mejor no necesariamente está convirtiendo bien, de las campañas de pago para traducirlo en contenido que pueda posicionar. Ese contenido al final me va a ayudar de dos maneras. A, se va a posicionar mejor en términos de SEO, pero luego también si realmente consigo visibilidad, me va a ayudar también en mi quality score de mis campañas de pago, por lo cual debería, en teoría, abaratar mi coste por clic. Y al mismo tiempo puede suceder, no siempre, podría suceder que generemos incrementalidad, ¿vale? Incrementalidad por tener ese doble solape entre lo que es el SEO y el SEM. En el caso de lo que es el multidispositivo, que era lo que venía diciendo antes de usabilidad, es apostar por una implementación mobile first. Es decir, que tanto el diseño de contenidos como de maquetas, como lo que es el ecosistema web, que tenga un comportamiento diferente en dispositivos móviles y que tenga en cuenta la usabilidad también en los móviles. O sea, yo he llegado a ver en determinados clientes que utilizando una tecnología como puede ser Device Atlas, de detectar cuáles son los dispositivos más comunes con los que se están accediendo a la web y a partir de la tipología de dispositivo, no de tamaño de pantalla, cambiar los contenidos e incluso cambiar el orden de las cosas, porque no es lo mismo un dispositivo de una generación con una conexión 4G que otra, porque al final uno va a poder cargar cosas de una manera mucho más ágil, más rápida, y luego hay otro componente que es, evidentemente, los tamaños, que la posición, por ejemplo, del pulgar, pues no va a tener el mismo rango de movimiento, sobre todo si tenemos menús complejos. Y luego hacer un enfoque, ¿no?, entre el online y el offline. Es decir, cuál es la cercanía que existe entre la aseguradora y el cliente. Y llevar desde el online a espacios físicos para poder a lo mejor atender cuestiones más complejas o viceversa, ¿no? Dentro del físico, pues llevarle a un espacio online donde también se puedan atender determinadas cuestiones. Al final, el SEO local, si tenemos presencia física, pues también es una oportunidad de visibilizar a un negocio en unas búsquedas dentro de un contexto geográfico. Muy posiblemente mucho menos competido, pero no deja de ser una oportunidad. Entiendo que esto no es viable para todos los grupos y tampoco es necesariamente viable en todas las localidades, ¿no? Pero en aquellas localidades donde hay más masa crítica, como pueden ser capitales o de alta densidad de población, pues son espacios donde tiene todo el sentido del mundo también tener algo de representación geográfica para poder potenciar, digamos, esta otra palanca. Y por supuesto, hoy en día ya no hablaríamos de nada si no incluimos una patita de IA. Al final, a nosotros la IA, que la utilizamos dentro de la casa para muchas cosas, pero sobre todo también la utilizamos no solo para eh, la creación del contenido, que al final está ideado desde el lado humano, también para poder automatizar o personalizar, y lo estamos utilizando muchísimo para lo que es el análisis de datos, para lo que es crear marketing mix modeling y para intentar empezar a crear, o sea, para poder crear predicción de resultados en diferentes ámbitos, sobre todo en la parte de paid. Entonces, en este caso también nos va a servir mucho en nuestras estrategias de SEO. Obviamente hay que usarlo con cautela, hay que usarlo con cabeza y siempre tiene que haber digamos, una partida o un arranque
que venga del lado humano. Y hasta aquí hemos llegado. Ahora voy a centrarme en algunas preguntas que me han ido escribiendo. Una de las preguntas que me han dejado escrita, que justo hablaba del tema de top of mind, ¿no? Es si yo quiero que mi marca se posicione, pero no tengo dinero para hacer televisión, ¿no? ¿Qué podría hacer? Pues es algo que nos encontramos muy a menudo, ¿no? Que es cómo puedes crear top of mind sin digamos, romper el banco, ¿no? O sin tener que irte con una de las grandes eh, agencias de compra de medios. Hay maneras en las que nosotros en la casa lo trabajamos, que es todo el espacio de social. Al final, todo lo que es social te abre una puerta a diferentes rangos etarios en función del canal eh, que quieras abrir en base también a tus decisiones de marketing, evidentemente, pero es una grandísima manera de generar volumen de búsqueda y de generar notoriedad de marca. Porque al final, si se habla mucho de una marca en un canal como puede ser social, como puede ser TikTok o Insta o YouTube, por decir algo, al final lo que sucede es que esto se transfiere a búsquedas. Es decir, la notoriedad de una marca al final se va a ver reflejada en el volumen de búsquedas que suceden en un buscador a partir de la notoriedad que se ha creado en otro canal. Entonces, es una manera en la que se puede crear un top of mind mucho más sutil, mucho más trabajado, ¿no? Que no solo haciendo spots publicitarios. Pero eso conlleva una dedicación, un compromiso y una creación de contenidos, de narrativas que sean coherentes para que de esta manera podamos incrementar ese share of search. Otra pregunta que me hacían era el tema de las búsquedas de marca, que cómo las analizábamos. Aquí es importante destacar que, que no nos hemos centrado en solo meter, por ejemplo, no sé, Allianz y el volumen de búsqueda de Allianz es lo que determina el volumen, sino que hemos analizado un dominio y sobre ese dominio hemos rascado todas las búsquedas de marca, es decir, que incluían, digamos, la nomenclatura Allianz en este caso, y lo que hacemos es agregamos todo ese volumen de búsqueda, ¿vale? Porque al final somos conscientes de que ya no es solo la búsqueda generalista, como puede ser Mafre o Allianz o Segurcaixa, sino todas las variantes de, ¿vale? Que vuelvo otra vez a lo del share of search. Es decir, si tú generas notoriedad de marca, pues al final implícitamente vas a generar más búsquedas asociadas al producto. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Pues un placer. Muchísimas gracias a todos por venir a esta sesión de hoy y espero veros pronto. Gracias.